¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios. Hoy nos toca estudiar el penúltimo capítulo, digamos así, o estudio acerca de Siempre Triunfantes. Así que es importante que podamos hacernos algunas preguntas. Hemos estado hablando durante ya estas prácticamente 13, 14 semanas acerca de la vida triunfante o el tener victoria en la vida cristiana. Y muchas veces pensamos, bueno, ¿qué sucede cuando tenemos la victoria? ¿La logramos y eso es el límite? ¿Llegamos hasta ahí? Muchas personas en la vida cristiana piensan que, por ejemplo, creer en Cristo o recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador es el fin. Pero al final de cuentas uno entiende o se da cuenta que es el inicio de toda la vida cristiana, no es el final. Lo mismo sucederá en el tema de la victoria. ¿Es lograr la victoria y hasta ahí? ¿Hay algo más después de la victoria? Bueno, ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Qué te parece si para comenzar ponemos este tiempo en las manos de Dios? Te invito a que donde estés, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, te rogamos que tú nos guíes, nos hables, nos enseñes y nos muestres qué más hay después de la victoria. Si hay algo, no hay algo, y qué podemos hacer, cómo podemos, Señor, vivir para seguirte honrando y glorificando a través de nuestra vida. Guíanos, Padre, en el estudio de hoy, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay algunas frases que quiero compartir contigo en esta hora, pensando en lo que algunas personas han logrado en su vida o se han expresado en relación al tema de la victoria. Vamos a ver la perspectiva de algunos personajes de la literatura, del deporte, que nos van a mostrar acerca de lo que es su concepto en relación a la victoria. Muchas personas viven toda su vida buscando tener victoria en lo que realizan, ya sea en el aspecto laboral, en lo deportivo, como dijimos, en lo profesional, en lo familiar o pues aún en el aspecto personal, logros personales. Pero vamos a ver algunas frases, dijimos, y en primer lugar me gustaría que leyéramos esta frase. Dice, el hombre puede trepar hasta las más altas cumbres, pero no puede vivir allí mucho tiempo. Esto lo dijo Bernard Shaw. Este es un autor y escritor irlandés. Este hombre nos está explicando aquí que podemos llegar hasta la cima, pero después no hay nada más. Y aparte, el hombre no puede mantenerse en la victoria por mucho tiempo. A veces hay personas, por ejemplo, a nivel personal, en el deporte, que logran llegar a la victoria, no sé, en deportes individuales como un boxeador, y mantenerse ahí por algún tiempo, pero después tal vez viene la época donde tiene que venir el debacle, ¿no?, en su vida. Por ejemplo, en estos días hemos escuchado mucho acerca de un hombre, un boxeador, que fue por muchos años victorioso, Manny Pacquiao, pero ahora ha decidido retirarse y ya en su vida no ha podido experimentar esa victoria que él había experimentado en su deporte, el boxeo. Hay equipos que hacen leyenda, equipos que logran la victoria, el campeonato, pero lo logran 1, 2 o a veces hasta 3 años consecutivos, pero después vuelven otra vez a ser equipos que no logran esa victoria. Así que el mundo generalmente ve la victoria como algo que se logra y que tal vez es difícil de mantener y que finalmente después de eso no hay nada más. Vamos a ver ahora la frase de un hombre en el deporte que se llamaba Vince Lombardi. Él dijo lo siguiente: triunfar no lo es todo, es lo único. Vince Lombardi transmitió muchos conceptos importantes dentro del deporte a sus jugadores en su papel como entrenador. Ahora, aquí está hablando de que la victoria es lo único que existe, que no hay nada más allá y que una vez que tú lo lograste, llegaste a completar tu vida. Es lo único, dijo él.
Otro personaje que tal vez en un aspecto anónimo nos deja una frase muy interesante es la siguiente. Dice, la victoria, sea cual sea, es mucho mejor que todo el oro del mundo. Esto es lo que nos expresa el mundo hoy en día. Esto es lo que nos expresa una perspectiva desde este mundo, una perspectiva humana, que la victoria lo es todo, que no hay cosa más valiosa, ¿verdad? Que la victoria es aún mucho mejor que todo el oro del mundo. Ahora, realmente la pregunta para nosotros en esta hora, para el creyente, ¿es igual? ¿Es así? ¿Obtener la victoria lo es todo? ¿O hay algo más allá de la victoria? ¿Hay algo que continúa y sigue después de la victoria? Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos responde a esta pregunta. Quisiera que pusiéramos atención a lo que la Escritura nos enseña en Romanos en el capítulo 8 y versículo 37. Dice la palabra de Dios así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios, a través de la Escritura que nos deja el apóstol Pablo, nos enseña que somos más que vencedores. O sea, nos muestra que sí hay algo más allá de la victoria. ¿Y qué es lo que está tratando de decirnos aquí el apóstol Pablo? Bueno, tenemos que mirar el contexto de este versículo, de que somos más que vencedores, para entender cuál es el propósito que Dios había establecido para el ser humano, para su creación, para el hombre, en relación a lo que es su vida. Hemos visto en la Escritura, ahí desde el libro de Génesis, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios quiere glorificarse, mostrarse, proyectarse, manifestarse a través de nuestra vida para que sea conocido hasta lo último de la tierra. Sin embargo, hemos dicho que el pecado ha distorsionado esa imagen de Dios, por lo cual el hombre necesitaba ser redimido para salir de esa condición de pecado y entonces poder tener una nueva naturaleza sin pecado, una naturaleza divina, a través de la persona de Jesucristo. Y entonces, ahora sí, recuperemos esa imagen de Dios a través de proyectar en nuestra vida o dejar que Jesucristo sea formado en nuestra vida y ahora sí, proyectar la imagen de Dios. Entonces el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 8, nos explica esta verdad. Y fíjate lo que nos dice en el capítulo 8, versículo 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que hay para el creyente después de la victoria es ser semejante a Cristo, que su naturaleza sea manifestada a través de nuestra vida. Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo. Ese es el propósito de Dios para el creyente. Una vez que ha logrado la victoria, ahora lo que Dios quiere hacer es manifestarse a través del creyente que logra la victoria. Él se va a manifestar a través de que Jesucristo sea formado en nuestra vida, que su Espíritu sea quien controle y maneje nuestra vida. Ahora, hay diferentes maneras en las cuales el Señor se va a manifestar en nosotros y que Jesús va a ser formado en nuestra vida. Hablaremos específicamente de dos formas en las cuales Jesús será manifestado o será formado en nuestra vida para ser manifestado a las personas y Dios glorificado. En primer lugar, tenemos que entender la esencia de la persona de Jesucristo. Y cuando hablamos de la esencia de la persona de Cristo, tenemos que recordar cuál fue el propósito por el cual Él vino a este mundo. Jesús nos explicó que Él no vino sino para buscar aquello que se había perdido. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. El profeta Isaías ya lo había anunciado. Nos mostró en el capítulo 53 que Él vino a buscar a las ovejas descarriadas, que todos andábamos como ovejas sin un rumbo fijo, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue llevado como una oveja al matadero y no abrió su boca.
Entonces, creo que es importante que entendamos que la forma en la cual nosotros vamos a ir, o qué es lo que viene después de la victoria, es el sufrimiento a favor de otros. Ahora, esto parecería un poco contradictorio, ¿no es así? Cuando hablamos de victoria, hablamos de gozo, hablamos de felicidad, de satisfacción, pero hablar de sufrir a favor de otras personas, creo que eso no es algo muy agradable para nuestra vida. Sin embargo, si tenemos el enfoque correcto, vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Fíjate lo que nos dice 2 Corintios en el capítulo 4 y versículo 11. Dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí habla acerca de la importancia de morir a nosotros mismos, de que realmente nosotros podamos estar viviendo muertos a nuestros deseos, muertos a las cosas que nosotros estamos buscando en una forma egoísta en nuestra vida. Nosotros tenemos que morir a nuestros propios deseos para que realmente Jesús pueda ser manifestado a través de nosotros. ¿Recuerdan lo que en su momento nos decía Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, que yo sea menos. Pablo nos lo dijo de otra manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es la verdad que nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestra vida. Dios no siempre nos libra de pruebas grandes y agrias pérdidas o experiencias desconsoladoras en las que en apariencia huelen a derrotas. Dios va a utilizar las dificultades y las pérdidas en nuestra vida, las pruebas, y no nos va a salvar de ellas, nos va a permitir que pasemos por ellas. El medio siempre ha sido el mismo para cuidarnos, para sacarnos adelante. Siempre ha sido la cruz. Fíjate qué interesante. Todo se aclara cuando se entiende que el hecho de que la vida cristiana brota y debe llevar las marcas de la cruz. Las marcas que Jesús llevó en la cruz. Aquí es importante entender: Dios no va a permitir las pruebas y las dificultades, el dolor en nuestra vida, y no nos va a salvar de estas, sino nos va a hacer llegar a la salvación a través de estas. Él no nos salva de eso. Él permite que suceda eso en nuestra vida. Ahora, muchas veces lo hemos mencionado. Él permite la dificultad, la prueba, no solamente para trabajar en nuestra vida y acercarnos a Él y le conozcamos, sino también para consolar a otros y el ser manifestado a esas personas. Vamos a ver entonces que no solamente el sufrimiento es la forma en la cual, o lo que Dios tiene preparado para nosotros después de lo que es la victoria, porque a través del sufrimiento, la prueba y la dificultad, el Señor se manifestará también a otros. La segunda forma en la cual Dios va a buscar que nosotros vivamos después de la victoria es a través de dar mucho fruto. Los frutos en el creyente. Una vida llena de frutos significa felicidad para otros y solo es posible mediante la aparente derrota. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 12 y versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso es necesario morir a nosotros mismos y es necesario que nosotros padezcamos también por otras personas. Porque entonces, a través de nosotros morir, nuestra vida empezará a dar fruto. Y no solamente un poco de fruto, sino, dice, mucho fruto, un fruto abundante. Y ese fruto será de beneficio a las personas que están a nuestro alrededor. A través de ese fruto, nosotros haremos algunas cosas que Dios nos pide. Mira, en primer lugar, cuando nuestra vida da fruto,
podemos glorificar al Padre. Fíjate lo que nos dice Juan capítulo 15 y versículo 8. El Señor está explicando aquí en una analogía en relación a lo que es su persona y lo que es una vid. Y dice así en algunos versículos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate lo que dice el versículo 8 de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es hermoso entonces ver cómo aquí nuestro fruto puede glorificar a Dios. Entonces, a través de pasar por los padecimientos, morir a mí mismo, puedo empezar a dar fruto. Y ese fruto glorifica al Padre. Recordemos, glorificar al Padre significa mostrarlo, manifestarlo, proyectarlo a través de nuestra vida. Pero para que se pueda dar el fruto, dijimos, tiene que haber una aparente derrota que finalmente traerá como resultado más victoria todavía. Por eso somos más que vencedores. Porque tenía que morir el grano para que entonces el grano produzca y dé mucho fruto. Ahora, no solamente el hecho de dar fruto glorifica al Padre, sino también el dar fruto es un mandamiento que Jesús nos deja. Y Jesús dice que debemos de llevar un fruto abundante. Ahí mismo en Juan capítulo 15, vamos a ver lo que nos dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La demanda que nos está haciendo el Señor Jesucristo en este versículo no es estar a salvo, no es ni la seguridad social, ni la vida fácil, ni el placer, ni la prosperidad. Es dar fruto. Y eso implica que muchas veces habrá sufrimiento y habrá dolor. Habrá prueba, habrá dificultad. Pero en tercer lugar, la demanda puede darse por medio de una aparente derrota. Ese es el proceso que a veces Dios va a utilizar, que haya una aparente derrota en nuestra vida. Pero es ahí donde nuestra vida entra en el laboratorio de Dios, digamos así, a veces en una como olla express, donde Dios termina de cocinar nuestra vida a través de la presión, y entonces surge y brota el fruto que realmente Dios espera de nosotros. Fíjate lo que nos dice 2 Corintios en el capítulo 12, versículos del 7 al 10. Pon atención a lo que dice la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A través de estos versículos podemos ver que Pablo debía experimentar la muerte para que pudiera comunicar vida a los demás. Eso toma sentido cuando entonces encontramos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aparentemente esta situación de enfermedad que tenía el apóstol Pablo, este aguijón en su carne, y las 3 veces que él había rogado al Señor para que lo quite de su vida, podía parecer un fracaso. Sin embargo, el apóstol Pablo entiende que esto no es un fracaso, sino es algo que lo llevará a la victoria, pero más allá de la victoria, a dar el fruto que Dios espera que él dé. Y entonces él pueda apropiarse de la gracia de Dios y sentirse entonces débil, derrotado, y cuando dice ahí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, Dios va a utilizar las situaciones adversas, las situaciones difíciles en nuestra vida, para ayudarnos también
a sacar lo mejor de su espíritu en nosotros, a que Jesús sea manifestado a través de nuestra vida, a decir, yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Sé tú el que obra a través mío. Quiero ilustrarte esto a través de esta imagen. Esta imagen nos muestra unas botas limpias y me hace recordar una historia que escuché en un momento determinado. Te voy a relatar esta ilustración. Esta ilustración se llama Las botas limpias. La historia cuenta que un sargento de las fuerzas británicas en Egipto fue llamado por su capellán debido al buen espíritu cristiano que manifestaba. El capellán le dijo estas palabras: Sargento, dígame, ¿cómo fue usted convertido? Todo es muy simple, dijo el sargento. Nos hallábamos en el campo de entrenamiento y todos gozábamos burlándonos de un cristiano, el único soldado cristiano en el regimiento. Era el hazmerreír y el blanco de todos los chistes y burlas. Y cuando en la noche se arrodillaba al lado de su catre para orar, le llovían las botas de todos por la cabeza. Una noche yo le pegué con mis botas en la cabeza cuando estaba arrodillado a mi lado orando. Él no dijo nada. A la mañana siguiente encontré mis botas al lado de mi cama bien boleadas y listas para ponérmelas. Así me pagó uno a quien yo había golpeado tan cruelmente. Capellán, aquello fue demasiado. Eso quebrantó mi corazón. No pude resistir un testimonio como ese y me rendí a Cristo. La victoria, en su forma más sublime, es el Espíritu de Cristo, lo cual es amor y disposición hasta morir por los demás, y que se muestra dentro de circunstancias que normalmente te provocarían enojo, impaciencia, odio y venganza. En 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en relación al amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dijo el apóstol Pablo. La pregunta entonces en esta hora: ¿estás dispuesto a limpiar las botas de tu hermano? ¿Estás dispuesto a limpiar las botas de aquella persona que te está tirando por la cabeza, que te está lastimando, ofendiendo? ¿Estás dispuesto a ser más que vencedor? La victoria, dijimos, no lo es todo. Hay más. Una, sufrir por otras personas y dar fruto. En medio de ese sufrimiento podemos nosotros experimentar ese fruto de Dios. Dijimos que el amor es una de las cualidades del fruto del Espíritu. Y si tú quieres saber más acerca del fruto del Espíritu, te invito a que tú busques en nuestra serie El fruto del Espíritu para que puedas aprender más sobre esto. Pero también el fruto de una vida que da testimonio de Cristo. Qué hermoso es la ilustración que escuchamos anteriormente. Un sargento que fue ganado en medio de su servicio militar por un joven cristiano, el único, que todos se reían de él, que todos se burlaban, pero sin embargo él había decidido morir a sí mismo por amor, no vengarse, no odiar, sino había decidido el fruto del Espíritu se ha manifestado en su vida, amar a los demás. Y no solamente no dijo nada, sino tomó ese instrumento que había golpeado su cabeza, lo limpió y lo dejó listo para ser usado al día siguiente. ¿Y tú estás dispuesto a dar fruto? ¿Estás dispuesto a limpiar las botas de los demás? ¿Estás dispuesto a tomar las palabras de otros y dejarlas a un lado y servirles? ¿Morir por amor hacia ellos? Vamos a terminar esta hora con una pequeña oración, considerando lo que Dios quiere para nosotros. Morir a nosotros mismos y dar ese fruto que entonces pueda permanecer
para que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Te invito a cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza. Padre, en esta hora reconocemos que nosotros hemos buscado la victoria y que tal vez en muchas ocasiones hemos llegado a experimentar la victoria. Pero también queremos reconocer que a veces no hemos estado dispuestos a morir a nosotros mismos por amor a otros. Que no hemos estado dispuestos a que el fruto de tu Espíritu sea manifestado a través de nuestra vida. Que, Señor, hemos sido egoístas. O aún, Señor, lo que otros han dicho o han hecho nos ha lastimado y en lugar de guardar amor por sus vidas, hemos guardado resentimiento, rencor, amargura, odio. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú vengas en esta hora y limpies nuestra vida. Que aquellos que hoy están luchando con situaciones puedan tomar el ejemplo de este soldado, que un día decidió morir a sí mismo y servir a los demás por amor. A pesar de que esas botas habían sido un instrumento para golpearlo, él decidió que fueran un instrumento para mostrar el fruto del amor a la vida de las personas. Señor, toma nuestra vida. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a manifestar ese fruto. Queremos darte la gloria y la honra a ti. Queremos mostrarte en este mundo que tanto te necesita. Te damos gracias en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.